Hay un tema, hermanos, que hemos estado estudiando sobre el cristiano despierto en la vida espiritual. Es un tema de suma importancia donde usted y yo podemos descubrir cosas muy importantes. Y yo quisiera en esta mañana continuar con este tema. Hoy vamos a entrar a hablar de la tercera parte de este tema. Ya hemos hablado de la primera parte. Hemos dicho, hermanos, que el cristiano despierto en la vida espiritual es aquel que vela. ¿Me ayuda ahí, hermano? Es aquel que está en alerta para el encuentro con su Señor. Y de este punto que ya habíamos hablado, nomás para recordarles, basado en la parábola de las 10 vírgenes. Y segundo, habíamos dicho, hermanos, que el cristiano que está en alerta en la vida espiritual es el que trabaja arduamente en la obra del Señor. Y en nuestra última enseñanza estudiábamos acerca de la parábola de los talentos, de las 3 personas donde se les deja los bienes materiales, o más bien dinero. A uno se le había dado 5 talentos, o podría llamarlo 5,000 también, o en el término bíblico 5 talentos. A otro se le dio 3 y a otro se le dio solo 1, y cada uno de ellos trabajaron de diferentes maneras. Los primeros 2 que trabajaron arduamente, hicieron lo mejor que pudieron. Al final ellos fueron recompensados, recibieron felicitaciones. Las palabras que sonaron en sus oídos fueron estos: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Qué hermosas palabras. Pero el otro que no hizo nada, el tercer personaje de la parábola anterior que habíamos estudiado, del que está despierto en la vida espiritual, trabaja arduamente en la obra del Señor, el que no hizo nada, se le llamó siervo inútil. ¿Por qué no hiciste nada? Así que, hermanos, hermanas, hoy es tiempo de trabajar, hoy es tiempo de servir al Señor. Cada año, cada mes, cada semana, cada día que Dios nos da es de aprovecharlo al máximo. El día de ayer que pasó ya se fue. Lo que hiciste, lo que hicimos, pues ya quedó en el registro, en la historia de nuestra vida. Lo que hicimos hace un mes, lo que hicimos hace un año, ya quedó como parte de la historia de nuestra vida. Ahora, hermanos, hermanas, en esta mañana permítanme hablarles de la tercera parte de este tema, del cristiano despierto en la vida espiritual. Vela a cada día en oración. A ver, todos repitan conmigo, hermanos, dice así: vela a cada día en oración. Yo quisiera en esta mañana, en este día, hermanos, por medio de esta enseñanza, animarles, motivarles a que no descuidemos nuestro altar personal, a que no descuidemos nuestra vida de oración. La oración es muy importante. ¿Por qué muchos cristianos caen? ¿Por qué muchos siervos de Dios fracasan? ¿Por qué grandes hombres, inclusive mujeres, que han tenido una trayectoria en el ministerio, pero de pronto caen? Porque en algún momento de sus vidas descuidaron la oración. La oración es muy importante. Muchos han ascendido, y hay una frase que dice, hermanos, si quiera Dios que nunca nos pase, ¿verdad? Dice que entre más alto sube una persona, es más fuerte la caída. Muchos han caído, fracasado, y eso es algo triste, y es algo que afecta de muchas formas, de muchas maneras, a la iglesia y a la persona misma. Yo no sé qué tanto ora usted. Yo no sé si alguna vez usted ha tomado un momento de un devocional personal donde usted lea 1, 2, 3 capítulos, de pronto usted siente ganas de cantar un himno o 2 himnos,
aunque le salga el gallo ahí, ¿verdad? Pero como está solo en la casa, no pasa nada. Y después usted toma un momento de oración. Eso es muy confortante. Y saben, hermanos, yo encuentro en la palabra de Dios al hablar de que el cristiano despierto en la vida espiritual es el que vela a cada día en oración. Y vemos en la propia vida de nuestro Señor Jesucristo una vida de oración. Y esto nos lleva entonces donde fue nuestra lectura bíblica hace un momento, en el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo capítulo 26, versículos 36 al 46. En estos versículos vamos a basar este tercer punto de nuestro tema, que usted ya lo sabe y ya lo voy mencionando varias veces. Vamos a leer, hermanos, esta porción bíblica y les voy a pedir que se pongan de pie, puestos de pie, hermanos. Y leemos Mateo capítulo 26, versículos 36 al 40. Y usted notará conmigo de lo que la palabra está hablando acá. Leamos juntos, dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén, hermanos, pueden ocupar sus lugares. El cristiano despierto en la vida espiritual es aquella que vela a cada día en oración. Aquí en estos versículos que acabamos de leer, hermanos, encontramos un gran ejemplo para la iglesia. Una iglesia despierta debe ayudarse mutuamente entre todos ellos en oración. Y de lo que vamos a seguir viendo más adelante, hermanos, aún nuestro propio Señor Jesucristo necesitó ayuda en oración, que sus discípulos lo ayudaran. En los versículos 36 al 38 nos dice claramente, hermanos, que Jesucristo llegó con ellos, con sus discípulos, a un lugar que se llama Getsemaní.
Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, quédense aquí, entre tanto que voy allí y voy a orar. Ahora noten bien esto, lo que dice el verso 37. Y tomando a Pedro, al apóstol Pedro, y a los dos hijos de Zebedeo. ¿Quiénes eran estos dos hijos de Zebedeo? Eran Jacobo y Juan. El círculo de amistad del Señor más cercano era Pedro, Jacobo y Juan. Son los tres que él dijo: ustedes vengan, se van a estar más cerca de mí, y los otros se quedaron a cierta distancia. Ahora déjenme decirles, hermanos, en esta ocasión ya solo estaban los 11 apóstoles, ya no estaba Judas. Porque como uno puede leer más adelante, en ese mismo lugar, cuando Judas llega con los soldados romanos, ya había recibido las 30 piezas de platas vendiendo al Señor. Pero ahí estaban los 11. Le dijo entonces a su círculo de amistad más cercano, a Pedro, a Jacobo y Juan, que lo acompañaran. Y él dice estas palabras: comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Había una gran tristeza en el interior del Señor, porque él sabía que era lo que venía en los días próximos. El verso 38 dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí. ¿Qué les dijo, hermanos? Y velad conmigo. Vuelvo a repetir: una iglesia despierta se ayuda entre todos mutuamente. Si nuestro propio Señor Jesucristo necesitó ayuda en oración de sus discípulos, pidiendo a los 3 y a los demás que oraran con él, esto nos enseña que debemos apoyarnos entre todos. Ahora déjenme decirles algo en esta mañana, hermanos. Como cristianos, como hijos de Dios, todos pasamos entre muchas pruebas y tribulaciones. Y todos necesitamos en algún momento la ayuda de otros cristianos. Usted no me puede negar en esta mañana, hermano, hermana, que ha pasado por momentos difíciles, que ha pasado por momentos duros en su vida. Nadie está exento de los problemas, de las dificultades. Si usted está bien ahora, mire, no estoy deseando mal a nadie. Si usted está bien ahora, qué bueno, gracias a Dios. Pero quizás en otro momento le puede tocar. Algunos ahorita están en pleno proceso de alguna situación, otros saliendo y otros apenas entrando. Por eso es importante, mi hermano, mi hermana, que la actitud de nosotros los cristianos no sea criticar al otro hermano, porque muchas veces este es el problema, hermanos. Cuando alguien está sufriendo y es de la misma familia espiritual, no hace falta el que dice se lo merece, que venga más cosas sobre su vida, dice. En vez de que se arrodille y ora y diga: Señor, ayuda a mi hermano, a mi hermana que está enfermo, o se le fue un ser querido, está en la cárcel, o alguna otra situación que pasó. No critique, mejor ore al Señor por él, por ella. Esa es la actitud que debemos tener, porque todos, hermanos, vamos a enfrentarnos con situaciones difíciles. Quiéramos o no quiéramos, de pronto va a suceder. Mire, si Jesucristo mismo, siendo el Hijo de Dios y el mismo Dios, tuvo que padecer. Cuando yo leo estas palabras, parecen ser simples palabras, pero es tan profundo. Si tan solo, hermanos, pudiéramos ponernos en el lugar del Señor, esa tristeza, ese dolor que le inundó. Dice el verso 38: mi alma está muy triste. ¿Alguna vez usted se ha entristecido verdaderamente? Yo sé que sí. El Señor dice: mi alma está muy triste hasta la muerte.
quedaos aquí y velad conmigo, acompáñenme, le dijo a ellos. Este es el momento más difícil, más oscuro de mi vida, y yo los necesito, le dijo a sus discípulos, a su círculo de amistad más cercano, como ya mencioné. Ahora veremos, hermanos, en los versículos 39 y 40, luego los versículos 42 al 46, que 3 veces el Señor oró en el huerto de Getsemaní. Vuelva a leer conmigo el verso 39 y 40. Dice: después que les dijo estas palabras, que estos 3 lo acompañaran, los otros se quedaron un poco más retirados, pero Pedro, Jacobo y Juan más cerca se quedaron de él. Dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. Y ya hemos explicado esto varias veces. No es lo mismo arrodillarse que postrarse. Él se postró con la rodilla y llevando la frente hasta el suelo. Él se postró orando y diciendo, ¿qué es lo que el Señor dijo en su oración, en la primera oración? Dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Estaba congojado, estaba triste el Señor en aquella ocasión, porque minutos, horas después llegaron los soldados romanos, lo arrestaron. Comenzó su martirio en manos de los pecadores, como dice en uno de los versículos más adelante. Lo bofetearon, le escupieron en el rostro, le pusieron esa corona de espina, le pusieron a cargar su propia cruz. Y sabían ustedes, hermanos, que la crucifixión en la época de Jesús era la muerte más vergonzosa y el castigo más cruel que se daba a un criminal o a los peores criminales. Y Jesucristo tuvo que padecer todo eso. Por eso había mucha razón que Él estaba tan triste. Tal vez solo puede usted entender estas palabras de la tristeza del Señor en aquella ocasión, cuando usted ha pasado por algún momento tan doloroso, triste en su vida. Quizás hasta ahí usted puede decir: yo entiendo un poco lo que dice ese versículo, porque yo he pasado por esto. Y las palabras que Él dijo en esa oración fueron: si es posible, pase de mí esta copa. ¿Qué copa? La copa de amargura. Si quieres, Señor, que yo no sufra, porque yo sé que va a ser doloroso. Si quieres, Señor, si hay alguna manera, hay alguna posibilidad, cómo pasar de este capítulo de mi vida, que se haga así. Pero si no, que se haga tu voluntad y no la mía. Y ya conocemos, hermanos, la historia, el relato bíblico. El Señor tuvo que padecer. Y en esa ocasión los discípulos, entonces, miren, en el momento donde Él más necesitaba, ¿qué hicieron ellos, hermanos? Lo abandonaron, lo dejaron cuando Él más lo necesitaba. Ahora vea conmigo lo que sigue diciendo la Biblia, la palabra de Dios. El verso 40 dice: esta primera vez que Él fue a orar, ya leímos las palabras que Él dio en oración. Dice que vino luego a sus discípulos. ¿Cómo los encontró? Dice la Biblia, hermanos, arrodillado, orando, clamando. Los halló que durmiendo, roncando, como muchos de ustedes ahorita, como si estuvieran en la casa, pero se les olvidó que están en el templo. Igual aquellos en esa ocasión, el Señor les dijo: acompáñenme a orar. Este es el momento más crucial de mi vida. Yo lo necesito mucha. Puedo decir esa palabra porque había aún mucha confianza entre ellos, cuando con tus círculos de amistad, hey vos, dicen los guatemaltecos, hey tú, ya hay esa confianza, ¿verdad? Pues les dijo: acompáñenme, por favor, necesito. Pero ¿qué hicieron ellos, hermanos? Durmiendo. Cuando Él regresa, estaban durmiendo. Y miren, se dirige a Pedro: así que no habéis podido
velar conmigo tan siquiera una hora? Porque él lo necesitaba. Ahora vea conmigo versículos 42 al 46. Dice así: otra vez fue, la segunda vez, por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos, ¿qué dice, hermanos? Estaban cargados de sueño, estaban tan cansados también. A veces la agenda de Jesús y los discípulos era todo el día ir acá, predicar allá, atender a los enfermos, sanar a las personas, expulsar demonios. Y también era comprensible que ellos se habían cansado. Pero ese era el momento donde Jesucristo también más los necesitó. Ahora sigue diciendo: y dejándolos se fue de nuevo la tercera vez y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras, es decir, lo que ya leímos en el verso 39, en el verso 42, fueron exactamente las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya, pueden dormir tranquilos. De todos modos tengo que pasar esto y lo tengo que enfrentar solo. Saben, hermanos, esa noche cuando el Señor fue arrestado, dice la Biblia que todos se dispersaron, todos se fueron. El único que siguió al Señor, pero lo siguió de lejos, era Pedro. Los demás se fueron. Entonces el Señor les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora. Este es el momento donde tengo que ser entregado en manos de pecadores. Dice: y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Y fue en ese momento entonces cuando Judas Iscariote llega. Se dice, hermanos, que había mucho parecido en el aspecto físico de Jesús con varios de sus discípulos. Y por eso tuvieron que pedir a Judas que la señal, quién era el Mesías, quién era Jesús entre todos ellos, vaya y lo besara en la mejilla. Y entonces era la señal, el beso de la traición, como ustedes ya conocen. Judas llega y va y le besa al Señor, pero el Señor ya sabía. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Pedro? Perdón, a Judas. Judas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Y en ese momento lo arrestaron y comenzó su martirio, lo que ya dije hace rato, hasta terminar en la cruz. 6 horas en la cruz, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, el Señor agonizando. Derramó hasta la última gota de su sangre. Hermanos, dice que la crucifixión era muy dolorosa. Cuando la persona está crucificado, su cuerpo, el pesor del cuerpo te jala hacia abajo y los clavos puestos aquí comienzan entonces a hacerte sufrir algo que tú nunca has sufrido. Y así fue el sufrimiento del Señor. Por eso él dice antes de ser arrestado: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Si tengo que morir, que se haga así, aunque yo sé que va a ser difícil. Y sabe, hermano, hermana, muchas veces queremos que las cosas se cambiaran o fueran de otra forma, pero cuando tiene que ser así, es la voluntad de Dios, hay que aceptarlo. Y saben una cosa, hermano, lo que yo aprendo aquí. Es verdad, los discípulos, los apóstoles, no pudieron estar con él orando. Todos se fueron cuando fue arrestado, pero quien nunca abandonó al Señor fue el Dios Padre. Él siempre estuvo allí. Y Él siempre va a estar allí también, en tus momentos más difíciles. ¿Dónde estaba orando el Señor? Dice la Biblia, hermanos. ¿En el huerto de qué? En el huerto de Getsemaní. ¿Saben qué significa Getsemaní, hermanos? Getsemaní significa proceso.
Dice que ahí se procesaba el aceite de oliva. Y coincide con este tiempo que Jesús estaba pasando. Jesús estaba pasando en un proceso duro y difícil en aquel momento. Y justamente en el huerto de Getsemaní, que significa proceso, donde procesaban el aceite de oliva, ahí estuvo Él. ¿Y qué nos enseña todo esto, hermanos? Nos enseña, nos deja el ejemplo de orar cuando atravesamos por momentos difíciles, los procesos en nuestra vida espiritual. Yo sé que usted ha pasado por un momento difícil, hermano. Si tomáramos confianza entre nosotros y que dijéramos pues que todos pasen a contar su testimonio, lo que han vivido, lo que han enfrentado, hermanos, llevaríamos 2, 3 semanas, un mes escuchando, y que cada uno contara lo que ha vivido, lo que ha pasado. El tiempo no nos alcanzaría. Yo sé que todos hemos vivido algo. Nadie puede venir y decir hoy, yo no sé qué son pruebas, hermanos, yo nunca he llorado. Yo no sé qué es eso de llorar. Simplemente te digo, no te creo. Yo sé que has sufrido, todos, como el Señor. Pero esta palabra, esta enseñanza nos está hablando, hermanos, que debemos acudir a Él en los procesos que pasamos en la vida espiritual. Está muy claro, hermanos, en estos versículos, en este relato bíblico, que los 3 apóstoles en quienes el Señor había confiado que los iba a ayudar a orar, pero no lo hicieron, se durmieron. Esto nos enseña también entonces que muchas veces, yo no sé cuántos se van a identificar en esta mañana con esto que voy a decir, y hay que decir la verdad. Esto nos enseña que muchas veces en los momentos más oscuros de nuestra vida es cuando nadie aparece para ayudarnos. Cuando el hermano o la hermana está más necesitado. Y voy a decir esto, hermanos, ni el pastor, ni los ancianos, ni ningún líder de la iglesia aparece en la casa del hermano o la hermana para apoyarle, lamentablemente. Y este fue el caso de Jesucristo en aquella ocasión. Y vuelvo a repetir lo que dije hace rato, aunque nadie va a aparecer en ese momento cuando más se necesita, pero el que sí nunca nos abandonará, hermanos, y nunca nos va a fallar, y reafirmo lo que dije, el que nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar, es Dios. Él siempre va a estar ahí. ¿Quiere aplaudir para Él? Apláudale, porque Él ha estado ahí. Yo sé que Él ha estado ahí donde te ha tocado atravesar en el momento más duro. Fue ahí donde Él te abrazó y te dijo, hijo, hija, aquí estoy. Yo nunca te he dejado, nunca te he desamparado. Qué lindo es saber que Dios está con nosotros. El salmista David, usted puede confirmar el versículo si quiere leerlo, está en el Salmo 27:10. El salmista David dice, aunque nuestros padres nos pueden fallar, pero Dios siempre va a estar ahí. Él dice, aunque padre y madre me fallaran o no estuvieran ahí, pero yo sé que Dios sí va a estar ahí. Aún muchas veces la propia familia, nuestros propios padres, nuestro hermano, hermana de sangre, en vez de que va a llegar a ayudarnos, nos va a ignorar. Que vea qué hace, no es mi asunto, es su asunto. A veces en los momentos más difíciles somos abandonados, pero Dios siempre va a estar allí. Como dije hace rato, suele pasar muchas veces, los miembros de la iglesia, los líderes, el pastor, los amigos, suelen no aparecer en los momentos donde más los necesitamos. Pero Dios nunca nos va a abandonar, así como estuvo con Jesucristo en el huerto de Getsemaní. En realidad la iglesia debe estar apoyándose entre todos. Si hay algo que estamos también trabajando ahorita con la iglesia, con el consejo local, es promover las visitas de oraciones. Femenil lo está haciendo. Juvenil queremos que lo hagan también. Porque hay necesidades, siempre hay algo por la cual orar por un hermano.
Ayudémonos entre todos, que Dios nos ayude a darnos cuenta cuando otros nos necesitan. Velemos por la necesidad de los demás. Ahora me gustaría, hermanos, que vean el consejo de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de nosotros. Versículo 41. Yo podría decirle que ese es el versículo clave de esta enseñanza. Y sería bueno que usted memorice este versículo. Lea conmigo Mateo 26, 41, esta recomendación, este consejo tan importante de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de nosotros. ¿Qué nos dice Él, hermanos? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. ¿Pero qué dice, hermanos? Pero la carne es débil. El Señor nos dice que velemos, que oremos. Por eso, hermanos, les decía que el cristiano despierto en la vida espiritual es aquel o aquella que vela cada día en oración. Es importante orar. Yo no sé cuántos de ustedes verdaderamente oran en la casa, hermanos. La otra vez yo les decía a los hermanos un día martes en el culto de oración: hermanos, hermanas, no se conformen de venir solo a orar los días martes. Toma tiempo de orar en la casa también. Yo te invito, mi hermano, mi hermana, si tienes tiempo, ven en los cultos de oraciones el martes de 10 de la mañana en adelante y de 7 de la noche en adelante, porque necesitamos verdaderamente, hermanos, orar, mantener nuestra comunión con Dios. En los momentos más difíciles debemos acudir a Él. ¿Saben cuál es nuestro problema, hermanos? Que cuando las cosas se complican en nuestras vidas es donde solemos alejarnos más de Dios en vez de acercarnos más a Él. Para el año que viene, en el plan de trabajo vamos a tener incluido actividades, hermanos, como vigilias, ayunos, como fue este año. Sé parte, hermano, de los que oran, de los que sostienen este ministerio por medio de su oración. Nada nos hará más fuerte, hermanos, a menos que oremos. Voy a decir algo aquí. Hace rato, hermanos, escuchamos el informe de más de $16,000, lo que ya se recaudó para el proyecto de la iglesia. ¡Wow! ¡Qué bueno! Gracias a Dios. Pero saben, hermanos, hubieron rodillas aquí orando para que el Señor, para que el Espíritu Santo tocara esos corazones. Porque las cosas no suceden de la nada. Debemos orar, los líderes deben orar. El Señor te dice en esta mañana, el Señor me dice en esta mañana a que velemos y oremos. Velad y orad. ¿Para qué, hermanos? Para que no entréis en tentación. Escuche bien esto y recuérdelo siempre. La clave para no caer en las tentaciones es orando frecuentemente. Que Dios nos dé el deseo de orar a cada día. Así como usted nunca se cansa de comer, de tomar algo a cada día, así nunca debemos dejar de orar, hermanos. La oración es tan importante. Y saben, hermanos, lo que nos ayuda, lo que es importante es lo que menos hacemos. Y el diablo lo sabe, por eso aprovecha a meter cosas en nuestra mente y le dice: ay, no ores, otro día lo vas a hacer. Y el cristiano dice: sí, es verdad, hasta mañana voy a orar. Necesitamos orar. Yo voy a recitarles 3 frases de un gran predicador que existió hace algunos siglos atrás, y yo sé que han escuchado alguna vez este nombre. Estoy hablando de Charles Spurgeon, un gran predicador en su época. Charles Spurgeon dijo en cierta ocasión en cuanto a la oración, él dice: debemos orar cuando estemos con disposición a orar. Les leo nuevamente: debemos orar cuando estemos
con disposición a orar, porque sería pecaminoso desaprovechar tal oportunidad. Ahora él luego dice, debemos orar cuando no tenemos tal disposición, porque sería peligroso permanecer en tal condición enfermiza. ¿Qué es lo que nos está diciendo Charles Spurgeon? Que al fin y al cabo hay que orar. Si no tienes ganas de orar, ora, porque sería malo para ti que te quedes en esa condición de no orar. Y cuando tienes ganas, deseo de orar, ora, pues qué mejor aprovechar esa oportunidad, dice Charles Spurgeon. Qué palabras tan ciertas. Otra frase de Spurgeon, él dice: la oración debe ser la llave del día y el cerrojo de la noche. Comenzar nuestro día orando y cerrar nuestro día orando. No necesito que levanten la mano, hermanos, pero si yo les preguntara cuántos oraron esta mañana, usted lo sabe, no diga nada ahorita, no se exponga. Yo no sé si usted oró. Quizás a algunos ni les dio tiempo comer algo y se vinieron corriendo. Mira bien ahorita tus zapatos, si están bien puestos. ¿Qué tal si los pusiste al revés porque te veniste corriendo? ¿Qué tiempo va a haber para orar si apenas lograste alistarte y veniste hoy en el culto? Dice Charles Spurgeon que la oración debe ser la llave del día y el cerrojo de la noche. Y hay otra tercera frase de él que me gusta. Él dice también, Charles Spurgeon: cuando no tienes deseo de orar, es una alerta que debes orar más. Pero ¿cuál es nuestro problema? Cuando no queremos orar, mejor no oro. No, mejor arrodíllate en ese momento. Y lo primero que debe decir al Señor es eso: Señor, yo vengo delante de ti. Tú conoces mi corazón, mi mente. No he tenido ganas de orar y es lo primero que vengo a decirte, Señor, pero cambia esto. De pronto el Señor obra. Eso es importante. Porque el Señor nos dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Y luego dice: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hay una batalla en nuestro interior. Ustedes no me van a dejar mentir, hermanos. Yo sé que usted ha tenido esa batalla. De pronto a altas horas de la noche, ya son las 10, 11 de la noche, usted sigue viendo todavía, no sé, una película ahí, o Netflix, o YouTube, qué sé yo. Pero hay algo que te dice en el corazón: deja de ver eso, arrodíllate un rato a orar. ¿Sabes quién te está hablando en ese momento? El Espíritu Santo. Pero ¿qué dice la carne? No, sigue viendo otro capítulo de la película, está muy buena. Mejor mira otro capítulo para que avances con tu novela, o con tu película, o con tu serie. ¿Y a quién termina uno haciendo caso muchas veces? A la carne. Y uno dice: sí, y se acomoda el hermano más en el sofá y le sube más volumen a la tele y sigue viendo su película. Y cuando se da cuenta ya son las 3 de la mañana. Y luego se va y se acuesta y se durmió. ¿Oró todavía el hermano? No. ¿Qué va a orar el hermano? Y es domingo, hay que llegar temprano en el templo. Y por dormir tarde, estar viendo cosas que no edifican. Por eso llega tarde en el culto y solo viene quizás a dormir y porque se desveló. Ese es el problema. El Señor lo dice claramente. El versículo dice: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esta carne es débil, hermanos. Pero si tu mente te dice a esta carne, cuerpecito, vamos a ir al mall, salta de alegría. Si a este cuerpecito le dices: cuerpecito, estamos todavía en verano, vamos a ir a nadar en Normandy, y dice: ay, vámonos ahí. Pero ¿quién se está entristeciendo, hermano, cuando dejamos que la carne sea la que es alimentada? El Espíritu Santo.
llora dentro de nosotros. Debemos orar. El Señor le dijo directamente a Pedro, como ya leímos: ¿no habéis podido orar tan siquiera una hora conmigo? Pedro en el huerto de Getsemaní había aprendido una gran lección. Saben, hermanos, este hombre, ya vamos casi terminando, este hombre, el apóstol Pedro, después se volvió un hombre de oración, porque después él aprendió que la oración es importante. Me gustaría que lea conmigo Primera de Pedro 4:7, algo rapidito. Primera de Pedro 4:7. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Yo todavía no. A ver dónde queda, hermanos. Primera de Pedro 4:7. Qué predicador el que tenemos, dirán. Todos ya están en la cita menos el predicador. Los de la pantalla hasta ya lo tienen ahí. Mejor leamos ahí, ¿verdad? Porque algunos ni lo han encontrado todavía también. Solo hermano Efraín, mira, es el uno que está de pie. Hermano, no se hubiera sentado, es una señal que usted ya tiene el versículo. Amén, dice el hermano. Bueno, leamos, hermano, Primera de Pedro 4:7, ¿qué dice? Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Amén. ¿Quién dijo estas palabras, hermanos? Pedro. Aquel que esa noche en el huerto de Getsemaní, ¿qué hizo? Durmiendo. Cuando el Señor llega, no sé si era Pedro, era Juan o Jacobo el que roncaba más. Así duermen algunos. Y Jesús llega. No les dije que oraran, no les dije que durmieran. Pero Pedro después aprendió la lección. Mire, ¿quién es el que habla aquí ahora de orar, de animar, de exhortar? Pedro. Porque después se volvió un hombre de oración. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Cuando dije eso de roncar, se quedan mirando el uno al otro. Te hablan. No se expongan, hermanos. Alguien puede decir: yo no ronco. ¿Cómo sabes que no roncas? Ni modo que tú te puedes escuchar solo. Si te dicen es que ronca más que un camión descompuesto, es porque roncas. Dando concierto a alta hora de la noche. Bueno, terminemos, hermanos. En Hechos capítulo 12, por ejemplo, podemos encontrarnos, relata la historia de la iglesia primitiva que estaban despiertos, velaban en oración para atravesar las situaciones duras y difíciles, aquellas persecuciones, aquellos encarcelamientos. Los creyentes se unieron en oración por la liberación del apóstol Pedro, que mencionamos aquí, del peligro de muerte en manos de Herodes, el rey Herodes, el hijo. Así que, hermano, hermana, aquel cristiano, cristiana despierto en la vida espiritual, dijimos, hermanos, ¿podemos volver al tercer punto, hermano? Dijimos, hermano, que el cristiano despierto en la vida espiritual, nuestro tema es el que, hermanos, el que vela cada semana en oración, cada mes, cada año, cada día. Solo ora el 31 de diciembre para pedir perdón de todos los pecados de los 335 días. Hasta el otro año otra vez. Hasta que el Señor no te reconoce. ¿Y quién eres tú? Yo nunca te he visto aquí, porque de vez en cuando vienes a mí. Oremos, hermanos, pidamos a Dios que Él nos ayude. Incline su rostro ahí, obedezcamos un momento orando al Señor, pidiéndole que Él nos dé deseos de orar. Bien decía Charles Spurgeon: cuando no hay deseos de orar, hay que orar, porque sería malo quedar en esa condición enfermiza. Y cuando hay deseos de orar, hay que orar. Qué mejor es aprovechar ese momento. Oremos, dile a Dios: Señor, deme ganas, deseos de orar. He aprendido que es importante. Padre, te damos las gracias en esta mañana, o tarde ya haya pasado algunos minutitos de las 12. No cabe duda, Señor, que nos has hablado una vez más al corazón.
Hemos estado estudiando acerca del cristiano despierto en la vida espiritual. Ya habíamos dicho en otros temas anteriores que es el que está en espera, en alerta para el encuentro con su Señor, y es el que trabaja arduamente en la obra tuya. Y hoy hemos hablado, Señor, que es el que vela a cada día en oración. Yo no sé qué tanto tiempo tomamos cada uno de nosotros de orar. Quizás muchos han descuidado su vida de oración, se están convirtiendo en presas fáciles del enemigo. Debemos aprender a estar de rodillas. Debemos aprender, Señor, a velar a cada día. Tú nos dices, Señor, en tu palabra: velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hay esa batalla dentro de nosotros. Yo no sé cuántos de los hermanos, hermanas hoy aquí dijeron: es verdad, últimamente la carne es la que me ha ganado, me ha dominado. He estado entristeciendo al Espíritu Santo al no hacerle caso cuando me dice que canto, que oro, que vengo en la casa de mi Dios. Padre, ayúdenos. No es tiempo de dormir, es tiempo de estar en alerta. Es tiempo de estar despiertos y seguir, Señor, peleando la guerra, la batalla espiritual. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos aquí reunidos. Señor, que nuestra alegría, nuestro gozo sea siempre, Señor, orar y buscarte, Señor. Qué lindo ver a tu pueblo, a tus hijos aquí reunidos, cantando, adorando, exaltando tu nombre. Y así debemos seguir más adelante. Ayúdenos, Padre, para que seamos hombres de oración, que las hermanas sean mujeres de oración. No hay iglesias fuertes, sólidas, si no hay oración. La oración es un armamento que has puesto en nuestras manos, y ayúdenos, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque nos has hablado una vez más al corazón, y es un reto, un desafío para cada uno de nosotros. Y es más, si somos líderes, debemos, Señor, estar siempre orando, porque solo de esa manera vamos a triunfar, vamos a lograr, Señor, contrarrestar cualquier acechanza del enemigo. Ayúdenos, Señor. Gracias, Padre. Nos dejamos en tus manos, Señor. Todo lo pedimos y lo agradecemos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, amados hermanos y hermanas, y que Él bendiga su palabra en nuestros corazones.